Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que los números mienten o, al menos, que no cuentan toda la verdad sobre una estrella? Porque hoy tengo que hablarles de algo que me tiene la cabeza dando vueltas, y sé que a ustedes también les va a explotar la mente cuando analicemos juntos lo que está pasando con nuestra querida reina, Demet Özdemir, en este diciembre de 2025. Prepárense un café, acomódense en el sofá y escuchen bien, porque lo que dicen las listas oficiales y lo que grita la calle son dos cosas completamente diferentes, y aquí estamos para descubrir la verdad oculta detrás de las cifras. Vamos a ir directo al grano, sin rodeos, porque sé que han estado viendo esos titulares preocupantes sobre el ranking de IMDb. Sí, hablemos del elefante en la habitación. Si miramos fríamente los datos de Star Meter de esta semana de diciembre, vemos que Demet aparece en el puesto número 5 dentro de Turquía y en el 4.916 a nivel mundial. Claro, si eres un jate o alguien que solo mira la superficie, podrías decir, vaya, qué caída, especialmente si recordamos aquel momento glorioso a principios de 2023, durante la era de Adm Farah, cuando ella tocó el cielo llegando al puesto 293 en todo el mundo. Pero aquí es donde yo, su analista de confianza, les digo, alto ahí. No se dejen engañar por un simple algoritmo que fluctúa con el viento. La realidad es mucho más jugosa y compleja. Lo que estamos viendo no es un declive, es una estabilización estratégica de una superestrella que ya no necesita probar nada a nadie. Aunque IMDb diga una cosa, la realidad es que Demet tiene una base de fans tan sólida, tan hueso duro, que su popularidad se mantiene intacta incluso cuando no está en el pico de una campaña de marketing global. Pero esperen, porque aquí es donde la historia da un giro dramático y fascinante. Mientras algunos miran esos números fríos, las redes sociales están literalmente ardiendo, y todo tiene un nombre y un apellido: Esref Rüya. Sí, amigos, tenemos que hablar de este fenómeno. Si pensaban que Demet se había tomado un descanso, estaban muy equivocados. Actualmente, ella está viviendo uno de los momentos de mayor interacción de su carrera gracias a su papel como Nisan Akyol. ¿Han visto la serie? Por favor, díganme en los comentarios si ya están obsesionados, porque la química que tiene con Atay Ulusoy, quien interpreta a Esref Tek, es de otro planeta. Estamos hablando de una producción que se ha posicionado como la de mayor presupuesto de 2025, y se nota en cada escena, en cada mirada. Nisan es un personaje vibrante, una música emocional y alegre que ha conquistado nuestros corazones, y esa conexión con Atay ha disparado las alarmas de todos los medidores de tendencias. Aquí es donde entra la verdadera data que importa, la que mide el pulso real de la audiencia. Olviden por un segundo el ranking global de IMDb y miren lo que dice Socimetre y las plataformas de análisis como Digiloop y Adva a fecha de 10 de diciembre. Demet está arrasando. En la categoría de cine y actores, ella es la séptima persona más influyente de toda Turquía. Pero lo que más me impresiona no es el ranking, es la calidad. Su Quality Score es de 77 sobre 100. Para los que no sepan mucho de métricas, esto es altísimo. Significa que sus seguidores son reales, que no hay bots, que cada me gusta y cada comentario viene de una persona real que siente y vive sus historias. Eso vale más que cualquier número inflado. Y no solo eso, estamos hablando de un volumen de conversación brutal. Más de 200.000 mensajes mensuales dedicados a ella. ¿Se imaginan lo que es eso? Es un estadio de fútbol lleno de gente, gritando su nombre cada día. Las tendencias nos dicen que la interacción ha subido un 15% solo en el último mes, impulsada por esa tensión romántica y dramática en la segunda temporada de Esref Rüya, que no solo brilla en Canal D, sino que está conquistando audiencias globales en Amazon Prime Video. La gente no para de hablar de Nisan y Esref, creando teorías, clips virales y manteniendo a Demet en el top 5 de las actrices más comentadas semana tras semana. Pero ojo, porque el futuro viene cargado, y Demet no se conforma con ser la reina de la televisión.
Aquí tengo información privilegiada sobre lo que se está cocinando para más adelante, y demuestra que ella está jugando ajedrez mientras los demás juegan a las damas. Tiene 2 proyectos en el horizonte que van a sacudir su ranking de IMDb y lo van a mandar de nuevo a la estratosfera. Por un lado, vuelve a sus raíces de comedia romántica pero con un giro, en una película para plataforma digital escrita por Pelin Karamemetolu. Sí, la mente maestra detrás de Tácticas de Amor, y dirigida por Ulia Gezer. Ya sabemos que eso es sinónimo de éxito global instantáneo. Sin embargo, lo que realmente me tiene emocionado, y que callará la boca a todos sus críticos, es su giro hacia el cine de autor. Se rumorea, y se confirma que está trabajando en un proyecto de festival con el premiado director Ferit Karahan. Sí, el mismo de Ocultra. Esto nos dice que Demet busca prestigio, busca premios y busca mostrar una faceta artística que quizás la televisión no le permite explotar del todo. Imaginen el revuelo cuando empiecen a salir las primeras imágenes del rodaje, que estaba planeado para iniciar en septiembre y ya debe estar generando material increíble. Así que, familia, en resumen, ¿deberíamos preocuparnos por ese número 4916 en IMDb? Absolutamente no. Demet Özdemir está en un momento dulce, equilibrando el éxito masivo y comercial de una superproducción como Esref Rüya, con una planificación de carrera inteligente que apunta al prestigio cinematográfico. Los números fluctúan, pero el talento y el carisma de Demet son una constante que sigue manteniendo a Turquía y al mundo pegados a la pantalla. Ella sigue siendo la reina del engagement, y sus verdaderos fans, ustedes y yo, sabemos que lo mejor está por venir. Y os digo una cosa más, porque esto es algo que a veces se nos escapa cuando miramos las gráficas frías desde un despacho. Hay un factor que ninguna máquina, ni IMDb, ni ninguna base de datos puede calcular, y es el factor humano. La magia de Demet no reside en qué casilla está hoy, sino en cómo nos hace sentir cada vez que aparece en pantalla. Esa luz propia, esa capacidad de hacernos reír y llorar en la misma escena con su interpretación de Nisan, es lo que crea una lealtad que no se compra con marketing. Pensad en esto. Mientras los críticos se obsesionan con las cifras, nosotros, el fandom internacional, desde aquí en España hasta Italia, pasando por toda Latinoamérica, estamos creando una red de apoyo indestructible. ¿Habéis notado cómo las redes se paralizan cada vez que ella sube una simple historia a Instagram? Eso es poder real. Y con la distribución global de Esref Rüya, en Amazon Prime, os garantizo que estamos a punto de ver una segunda ola de popularidad que va a dejar a todos esos analistas con la boca abierta. Estamos sembrando ahora lo que vamos a cosechar en 2026. Además, quiero que reflexionéis sobre algo muy importante. Un actor que se arriesga, que sale de su zona de confort para hacer cine de autor con directores como Ferit Karahan, es un actor que se respeta a sí mismo y a su arte. Demet podría haber elegido el camino fácil, seguir haciendo lo mismo de siempre, pero ha elegido crecer. Y nosotros, que la hemos seguido desde el principio, tenemos la responsabilidad de acompañarla en esta evolución. No estamos aquí solo por los éxitos fáciles, estamos aquí por la carrera de fondo. Así que, la próxima vez que leáis un titular negativo o veáis que baja un par de puestos en una lista, recordad esta charla. Sonreíd y seguid disfrutando, porque tenemos Demet para rato. Ella está construyendo un legado, no una estadística viral de un fin de semana. Quiero veros a todos en los comentarios diciéndome, ¿qué es lo que más os está gustando de su evolución como Nisan? ¿Y qué esperáis de esa película de festival? Quiero leer todas vuestras teorías, porque vuestra opinión es la que realmente cuenta en este canal. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.